2018-2021. Yo fui diputado federal por el Distrito 4 y abarcar Caribeche. Entonces dije, voy a hacer informes regionales y uno de ellos lo voy a hacer en Zaguaripa. Y por supuesto, pues, invitar a los presidentes municipales. Yo fui a buscar a Samuel, al doctor Te va, Gerardo, por favor. Y fui al palacio y no lo encontré. Pues un palacio chiquito, pues, ¿no? Fui a su casa, no lo encontré y un vecino me dijo, mira, debe estar en las tierras. Te vas por aquí 5 kilómetros, das vuelta y vas a llegar. Y voy llegando y me sorprende porque el señor andaba trabajando con la pala y el pico. No, ¿vale? era de los viejones El de antes. asadón. Ahí estamos. Le dije, presidente, vengo a invitarlo a mi informe. Porque como no lo pude localizar, discúlpeme por invitarlo tan tarde. ¿Y cuándo va a ser? Hoy, le dije. ¿A qué horas? A las 7. Ahorita mismo me pongo. Y dice, vámonos, dijo. Allá te caigo. Y allá llegó a las 7. O sea, y se inventó un discurso. Me da mucho gusto empezar esta pues temporada, este intento, no sé cómo llamarlo. Estamos en Hermosillo, estamos en la Torre Exus, lo dije bien, mi querido Adolfo. Adolfo Ramos me está acompañando, como siempre, el buen Gerardo Gagiola y bueno, todo el equipo allá en sus casas de Matutino 1179. Yo soy Chema Armenta. Y estamos, le decía, en Hermosillo. Nos dejamos venir para acá para hacer una serie de podcasts, de episodios. No sabemos qué número le va a corresponder a qué episodio, pero vamos a platicar con mucha gente. Y hoy toca el turno de platicar con, pues iba a decir un político. Voy a decir un político y ya si él quiere corregirme, que me corrija. Pero es un político, es senador por Sonora. Está en la Ciudad de México, pero también está acá en Sonora. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo brevemente. La última vez fue en Navojoa. Y me da mucho gusto recibir en este podcast Carpe Diem al senador Heriberto Aguilar. Senador, le agradezco mucho. Buenas tardes ahorita, pero buenas noches cuando salga. Gracias por estar aquí, le agradezco. Muchas gracias, Chema. Qué gusto estar en este agradable podcast de Carpe Diem, que ya me explicaste cuál es el significado. Sí. Tiene mucho sentido. Sí, tiene sentido. Decíamos, uno pierde mucho, pues no sé si decir pierde el tiempo, pero se enfoca mucho en el futuro o en el pasado y pocas veces vive aquí y ahora, que es mucho lo que tiene que ver esta frase, ¿cierto? Sí, yo creo que es vivir la vida felizmente. Yo creo que es la parte más sustancial. ¿Usted es feliz ya? Yo encuentro mucha felicidad haciendo bien al prójimo, porque creo que yo estoy convencido, Chema, que en todos nuestros corazones hay un espíritu de justicia, sí, que nos hace sentir bien, nos hace sentir feliz cuando le hacemos el bien al prójimo. Entonces, esa es la felicidad que se construye día a día y que te da esa fortaleza de vivir, ¿no? ¿Se aprende a ser feliz o se nace siendo feliz? En su caso. Uno aprende a ser feliz. Esa es la felicidad que va encontrando en la vida cotidiana. Esa es la parte más sustancial y más fundamental. Yo utilizo mucho lo que le llamamos prosperidad en el alma, porque eso es encontrar felicidad siempre. Con la familia, con los hijos, con tus cercanos, haciendo algo por los demás. La Madre Teresa de Calcuta decía, da hasta que te duela. Facundo Cabral decía, el que da es feliz 2 veces, ¿no? Por dar y por la satisfacción que te da dar, ¿cierto? Sí, creo que cuando se trasciende la vida, sí, es una parte importante, porque los que trascienden es porque se preocuparon por los demás, ¿verdad? Revisa la vida de Jesús y los grandes personajes de la historia de la humanidad. Andrés Manuel López Obrador. Trascienden porque se preocuparon por el demás, sobre todo por los que menos tienen, por los que menos pueden. Sí.
Ahora que menciona a Andrés Manuel López Obrador y Jesucristo, am, hay esta idea, o por lo menos mi idea, de mezclar la religión y la política nunca sale bien, ¿no? ¿O cree que sí se pueden mezclar? No, en esencia, la política es preocuparte por el prójimo. Sí. O sea, la política es hacer el bien a los demás. Ujú. Que encontremos un instrumento para tener un beneficio colectivo, para que siempre haya justicia, que haya dignidad, que haya prosperidad material y prosperidad en el alma. Yo creo que la política está muy ligada con el ser buenos, porque estoy convencido que y aquí tiene que ver con la felicidad. El estar bien con uno mismo y con los demás es lo que nos da felicidad. Solamente siendo buenos encontramos felicidad. Pero Por eso sí. lo importante de conducirte en la vida bajo principios, bajo ideales, no es nomás en política el poder, eso no tiene sentido, sino hay un fundamento en esencia de una causa de lucha para hacer el bien. ¿No es sospechoso un hombre que es bueno? Totalmente, le decía a mi amigo Jaime Almada, que está acá presente antes de grabar, que yo sospecho de las personas que son muy religiosas o que se autoproclaman de muy buenos. ¿No hay ahí un sospechosismo? ¿O usted cree que sí hay hombres y mujeres buenas per se? Así? Es que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser bueno. ¿Mm? No tiene, No está no junto está uno con la otra, ¿no? no No es tiene la nada que ver. religión, Sí, sí, es sí. el tener fundamentos Sí. humanistas, que te duela los demás. No, no es una cuestión de religión, ¿no? Sí, yo creo, en ese sentido sí separar la política de la religión, eso sí, ¿no? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, la política y la religión no van juntos. Mm, Tanto es que recuerdan la lucha de la reforma de Benito Juárez, es separar la iglesia claro. del poder del Estado. Lo que yo me refiero es que ser buenos, estar bien contigo mismo y con los demás, representa un valor muy fundamental para los que se quieran dedicar a la política. Es decir, la política debe ser la oportunidad que tenemos de ser útiles al prójimo. En esencia, sí. En ¿no? esencia, Sí. ¿no? Y es encontrar felicidad también para el pueblo. Ahora que menciona esto, no mentir, no robar, no traicionar, que es básicamente el axioma o el estandarte de Morena, que el mismo presidente López Obrador lo fundamentó. ¿Usted cree que Morena ha cumplido con esto? ¿O la clase política que pertenece a Morena, usted cree que sí se ha cumplido a cabalidad con eso? ¿Hay sus excepciones? ¿O qué opina? Pues es un principio de nuestro movimiento a la cual todos nos debemos de apegar a estos principios y por supuesto que siempre hay negritos en el arroz. Deme nombres, por favor. No. No, no, pero Pero sí mira, los hay, pero ¿verdad? sí, Sí podemos aceptar que sí los hay. Digo, porque nadie es perfecto y nada es perfecto, ¿no? sí, pero aquí lo interesante es que el pueblo cuida este movimiento Ujú. y que tarde o temprano el que se desvía no representa el movimiento y no tiene por qué ser un militante de este movimiento de transformación, Sí. porque el pueblo tiene mucha confianza en estos principios fundamentales, porque no ven a la política o no ven a Morena como un partido político, Ujú. lo ven como un movimiento de transformación, de cambio, y que ha representado una distinción de un viejo régimen que aplicaba todos los vicios de un sistema que terminó con el pie en el pescuezo y terminó poniendo el pie en el pescuezo en el pueblo, y esto provocó que hubiera una descomposición Sí. social
salarios de hambre, falta de oportunidades, unos cuantos tenían exceso y privilegio y la mayoría estaban en el olvido y en el abandono. Pues eso ha cambiado. ¿Y eso cómo se logra? Pues es honestidad, forma de vida y de gobierno, con los principios fundamentales: no mentir, no robar y nunca, nunca traicionar al pueblo. Sí. Senador, ahora a propósito de este tema, hemos visto, no vale la pena mencionar ni apellidos ni nombres, eh, pero hemos visto que algunos personajes de la clase política de Morena, pues no hay austeridad, o vemos viajes, o vemos este tipo de cosas que no va acorde. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho o ha hecho un llamado, ¿no? A ser congruentes con lo que se hace y con lo que se dice. Pero hemos visto que ciertos personajes pues no lo han hecho. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué discursos se sigue o se sigue dando este discurso? ¿Se seguiría dando este discurso? No, ¿Es válido este discurso? ¿Y qué hacer con la gente que no? firmes, que lo que representa nuestro movimiento, Ujú. muy sencillo. La política es honestidad y humildad. Y no se pueden caer en el viejo sistema donde era un dispendio de recursos, donde había excesos Sí, y cómo no. privilegios. Ahora, incluso aunque el recurso sea propio, Ujú. si eres un servidor público, debes ceñirte a la austeridad, porque debe de haber una visualización de la gente de que somos distintos. O sea, Senador, ¿qué hace cuando no hace política? ¿Qué está haciendo? ¿O yo, siempre está haciendo política? no, yo te decía ahorita que yo no estaba diseñado para la Sí, política. tengo la frase que le escribí. Me dijo, yo no estaba diseñado para ser político o para la política, ¿no? Iba más para el lado de la Yo, construcción y pues demás. mi Usted es proyecto ingeniero de civil. vida era la carrera de ingeniero civil, Sí. iniciar una empresa de construcción. Ese era mi proyecto de vida. Pero fíjate que yo escuché en 1997, vino el dirigente nacional de un partido de izquierda de aquel entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me hicieron mucho sentido sus palabras, porque nos decía que era importante la participación de los jóvenes en una revolución de conciencias, en que a través de la organización, la información y la concientización hiciéramos un cambio profundo y de raíz en la vida pública desde aquel entonces. Y es donde creo que toma mucho sentido, porque cuando luchamos por una causa justa, siempre hay una convicción. Entonces, desde ese entonces empiezo yo en esta lucha de la transformación que hoy representa Morena, y mi inicio en las tareas de organización y participación en política. Pero yo no tenía que en mi proyecto de vida, pues no era el plan de ser diputado federal. He sido diputado federal 2 veces, de ser secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de ser senador ahora. No, mi idea era ser un constructor, ¿no? Pero estamos construyendo también un país, una nación. ¿Qué hago cuando no hago Sí. política? Mira, la dedico a mi hijo, Heribertito, que le gusta mucho el deporte, el fútbol, y pues siempre estoy con él, con mi familia, con mi esposa, en mi casa. Y ahí lo que encuentro mucho satisfacción, pues es encontrar ese, ese calor de la familia que siempre nos hace falta a todos. Entonces, yo es no hacer política, es ocupar un espacio para la familia, Mm. ¿no? ¿Cómo maneja
la crítica en el sentido de las personas que somos públicas, pues, ya sea dentro de la comunicación, el periodismo, en este caso de la política, más en esta era de redes, de las benditas redes sociales, como se dice, ¿cómo lo maneja la crítica, la positiva y la negativa? ¿Le afecta? ¿No le afecta? Porque estamos expuestos los que somos figuras públicas, ¿no? A que alguien esté detrás de un celular. Ayer lo platicábamos en una cena con una buena amiga y decíamos, es muy fácil para cualquier persona agarrar el celular y escribir desde del anonimato muchas veces, o si no del anonimato, desde la comodidad. No es fácil ser un ente público. ¿Cómo lo maneja usted? Pues siempre hay que estar muy preparado para la crítica, sobre todo la crítica que no es, que no es positiva, esa crítica que yo siempre la comparo con pues la difamación, la mentira, Ujú. y digo es porque no me conocen, o lo que me conocen es con el afán de hacer daño y de desprestigiar. Decía alguien, Andrés Manuel, que la difamación cuando no mancha tizna. Entonces sí hay un mecanismo a veces recurrente para dañar la figura pública, pero uno debe estar muy, muy preparado para eso, debe tener la fortaleza interna para mantenerse siempre firme, porque cuando uno está haciendo las cosas bien, con la frente en alto siempre. Entonces, yo, Sí. mi blindaje es que no hacer cosas malas, Mm. no actuar de manera que afecte a los demás, para que siempre podamos tener una posición moral de defenderte ante cualquier crítica que no sea una crítica positiva, sino que sea una crítica negativa y que esté con toda la intención de dañar la imagen. Eh, lo que creo yo es que quienes nos dedicamos a esto, lo más bonito es que cuando ya no estemos en la función pública, como servidores públicos, como representantes populares, podamos caminar con la frente en alto por las principales calles de la ciudad, de nuestra ciudad, saber que nos vamos a encontrar al ciudadano, al amigo, que nos va a dar el aprecio, el cariño, que nos lo va a demostrar, el abrazo, porque hicimos lo correcto. Esa es la mayor satisfacción que puede tener un político o alguien que se dedica al servicio público. Sí. Entonces, yo diría, hay que estar preparados para la crítica, tener la autoridad moral para enfrentarla siempre, y me queda muy claro que la verdad y el tiempo siempre son nuestros escudos. ¿De qué platica cuando platica con López Obrador? ¿De qué ha platicado? ¿Algo que nos pueda compartir? Sí, cómo no. ¿Algo Ha humano, algo ahí en corto? habido muchas anécdotas con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que para mí fueron formación profunda en esta lucha de transformación en la que hemos estado por muchos años. Decir que en los tiempos más complicados, cuando era difícil, ni se esperaba que ganáramos, porque pues recuerdas que vimos un fraude el 2006, el 2012 compraron la elección, y aún siempre firmes, avanzando en lo que nos planteamos de un cambio profundo y de raíz por la vía pacífica y electoral. Yo recuerdo mucho un libro que me autografió y me pone para mi amigo y compañero de lucha, Heriberto Aguilar, quien me ha acompañado en esta lucha por la justicia, la verdadera democracia y el bienestar del pueblo. Mi agradecimiento siempre. Ese fue el libro que sacó en el 2008,
que decía, la mafia nos robó la presidencia de la República. Y fui con él, ahora con su último libro que se llama Gracias, y ahí me escribió la segunda parte de ese pensamiento que plasmó en el libro en aquel entonces, ¿no? Y eso me llena mucho. Otra anécdota muy, muy, muy bonita es que recorríamos todo el estado de Sonora. Ahí me tocaba el 4º distrito, que eran en aquel entonces todavía 39 municipios. La sierra, o sea, doy fe y testimonio que el licenciado Andrés Manuel recorrió todos, sin excepción, los municipios del estado de Sonora. Y en algunos municipios, pues era difícil la convocatoria. Llegamos a Yécora en una de esas giras. El evento era a las 6 de la tarde y llegaron las 6 y no había personas en la plaza. Llegaron las 6:15, no había personas y le digo, licenciado, pues yo creo que vamos a tener que suspender el evento. No, me dice, lo vamos a hacer. Ya podemos empezar, me dijo, ya son 15 minutos, buen tiempo. Tomó el micrófono y dice, les hablo a los que me están escuchando de sus hogares. Y se aventó uno de los discursos como que si el Zócalo estuviera lleno. Entonces, esas eran las anécdotas que vivíamos, que nos fortalecían a nosotros en la convicción, porque había un hombre que planteaba un mensaje de justicia y dignidad para el pueblo, y que era posible con la organización de la gente, y se logró. Entonces, esas anécdotas se me quedan muy grabados. Otra anécdota muy interesante es que el licenciado Andrés Manuel, una vez veniendo de Suaki, íbamos a comer en la Colorada, y yo era el que hacía prácticamente pues gran parte de las tareas del evento, ¿no? Era la avanzada, era el que llevaba como maestro de ceremonia y era el que me quedaba a hacer el registro al final. O sea, así de todo, pues. Así era nuestro movimiento en aquellos tiempos. Y fíjate que siempre lo recuerdo como un ser, como un hombre muy humano, un ser humano, porque siempre estaba preocupado se enteraba de todo, las situaciones de cada quien. Y en esa ocasión, mi carro traía una falla en una de las mangueras que llevan agua al motor para el enfriamiento. Pero yo pues no tenía tiempo a arreglarlo, se acabó el evento y ya que siguieran para que avanzaran y yo ya quedarme a hacer los últimos toques del final de la asamblea. Y en el camino me quedo tirado porque ya se calienta el carro y tengo que caminar como un kilómetro para buscar una parte donde hubiera señal y poderme comunicar con los compañeros que estaba a media carretera. Entonces, ya informo y pues se sabe ahí que me quedé tirado y mandan a alguien por mí, ya arreglamos el asunto, llego ya justo para empezar el otro evento en La Colorada y de ahí íbamos a ir se iba a quedar a dormir en Guaymas, en un hotel en San Carlos. Pues como que yo pensé que pues nadie había tomado nota de lo que me había pasado. Y cuando llegamos allá al hotel me dice, Heriberto, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste con el carro? No, pues mire, ya lo dejé en un taller. Ah, bueno, se va a arreglar. Y luego me dice, oye, Heriberto, fíjate que yo no conocía para acá, para San Carlos. Dice. Entonces, estaba muy bonito. Y le digo, yo mire, le decíamos presidente porque era nuestro presidente legítimo. Le decíamos, mire, presidente, San Carlos tiene la vista de escénicas más hermosas del mundo. Y se me queda viendo como cuestionándome, ¿no? Pero no lo decimos los guaymenses, lo dice National Geographic. Muy fifí San Carlos, ¿no? No, porque era un hotel de los que habíamos encontrado, de los más económicos, accesibles. ¿No? Pero mi interés era que conociera
Sí. la playa de San Carlos. ¿Cuándo decides que te vas a dedicar a la política? ¿En qué momento? Porque, a ver, ahí como que hubo como un pequeño hueco quizás. A los 18 años, tenías 18 años, más o menos cuando conoces Tener- a López Obrador. Pero luego sigues, estudias y demás. ¿O ahí lo decides dedicarte a la política? ¿O hubo un punto de quiebre? ¿O cómo fue? Bueno, ahí decido como estudiante de la Universidad de Sonora de Ingeniería Civil participar en este proceso de transformación, de esta lucha por la transformación. Eh, y tenemos un acompañamiento con Andrés Manuel. Recordemos que él en el 2000 fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde se le llamó aquella campaña Honestidad Valiente. Y el triunfo de él fue el triunfo de lo que representaba nuestro movimiento. Entonces, de ahí empezamos a participar con él. O sea, yo siempre siguiéndolo y siempre con la claridad de la visión que traía el licenciado Andrés Manuel, y empiezo a participar muy activamente en el 2006, con la primera campaña a la presidencia de la República. Fui coordinador del Distrito 4, en el cual coordiné la promoción del voto de todo el Distrito 4, y de ahí todos los demás procesos electorales, yo era el coordinador de ese distrito. Y fui candidato a diputado federal el 2018. Y la primera vez que fuimos partido político, en el 2015, fui candidato a presidente municipal por Morena en Guaymas. Está muy interesante porque yo pudiera decir que las veces que he sido candidato para presidente municipal, para diputado federal, a excepción de senador, ha sido por recomendación o orientación del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero le he dicho, quiero que seas candidato. El 2015 es un hombre muy que convence. Pero le habló y le dijo. No impone. O sea, eso es lo que quiero. No. Que le dijo, oye, Heriberto, me dice, quiero... estábamos en Empalme, Sí. en una asamblea informativa, como le llamábamos, aproximándose la fecha para la elección del 2015, y me dice, Heriberto, ¿en qué vas a participar? Pues le digo, pues en lo que nos ocupe el movimiento, licenciado, debería de ser candidato por tu pueblo, por Guaymas, me dijo. Entonces, mira, me dijo, vas a hacer un volante, va a estar tu foto y mi foto. Le vas a poner las 3 propuestas más importantes de tu gobierno. Y con ese volante, desde que sale el sol hasta el anochecer, vas a ir casa por casa. Vas a visitar 200 hogares. Esa es la mejor forma de hacer la campaña. Y me dice, yo hago esto, y me señala así como mostrándome la asamblea, el meeting, porque no me daría tiempo. Pero con eso tú vas a ganar la presidencia municipal. Unos buenos tenis y una gorra, y le das casa por casa. Y así lo hice, casa por casa. El 2018 estábamos en un restaurante del tramo de Empalme Obregón, que se llama La Pasadita, a un lado de la carretera, de esos locales de mariscos. Sí, sí. Y ahí le gustaba llegar a comer al licenciado Andrés Manuel. Yo ya con la experiencia del 2015 dije, seguramente me va a preguntar en qué quiero participar en esta ocasión. Y le dije a mi esposa, le dije, mira, si me pregunta en qué quiero participar, le voy a decir que ahora sí gano la presidencia municipal. Me canso ganso. Entonces, pues ya el primer evento, antes de estar en el restaurante, el primer evento fue en Guaymas. Y
En el traslado de Guaymas a Empalme, donde iba a ser el otro evento, me subo con él al carro, ahí va el doctor Alfonso Durazo, va César Llanes, y digo, aquí probablemente me pregunte. Y le entró una llamada de una periodista de la radio de Guaymas y él se llevó toda la entrevista hasta llegar a Empalme. Termina el evento de Empalme y nos vamos a comer a ese lugar que te digo, La Pasadita. Y me dice, yo dije, en cualquier momento me pregunta y le digo, ¿no? Me dice, pero él se adelante. Me dice, Heriberto, fíjate que yo creo que debes de participar como diputado federal del Distrito 4. Yo había dicho que las que se ganaban era la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal era un poco complicada, pues imagínate, en el 2017 no sabíamos cómo iba a estar el escenario político que nos esperaba. Y me dice, y es donde creo que Andrés Manuel tiene una inteligencia intuitiva, que sabe lo que estás pensando sin que tú lo digas, en esos aspectos. Y me dice, mira, pudiera ser candidato a presidente municipal y vas a ir conmigo porque cuando tengamos la presidencia de la República y te voy a ayudar mucho y te va a ir bien. Pero nosotros luchamos por un cambio en la nación y necesitamos hacer reformas constitucionales. Necesitamos los diputados federales y el Senado de la República. Y eso es lo que ocupamos, cambiar la Constitución. Y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Me dijo, además dejarías pasar la oportunidad de ser constituyente de la Cuarta Transformación. Y así fue. Cuando inició nuestra legislación en la Cámara de Diputados, pues hicimos cambios profundos y de raíz en la Constitución, como los derechos del pueblo ahora plasmados en la Constitución, lo que son la pensión del adulto mayor, las becas a los jóvenes de prepa, lo que representa ahora apoyar a las personas con discapacidad, todas estas acciones sociales que están establecidas en la Constitución. Eso fue un cambio que hicimos, sí, ¿no? Esto yo pudiera, no es presunción, pero sí es parte de la historia, que como he sido a través de un movimiento que ha sido largo, la verdad, porque a veces lo queremos visualizar Morena como ya en el poder, pero antes de llegar al poder pasaron mucho, mucho tiempo para llegar al triunfo del pueblo. sí. ¿Sigue hablando o va a seguir hablando con López Obrador? Le pregunto porque ya su periodo son 3 años más, la senaduría hasta el 2030. 2030. Pues, porque él le ha dicho por acá, No, pero ¿va a esperar a que le diga por acá él o ya qué se retiró, va a hacer? es un demócrata. ¿Pero no sigue hablando con él? No, él Ya ya. no. ¿Y qué va a hacer usted ahora entonces? No, pues siempre cumplir con o no nuestro deber y el movimiento sabrá qué espacio nos vamos a ocupar. Ya entendí. Oiga, déjeme le pregunto otra cosa. Como senador, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría hablar también de la reforma, que es interesante y lo que podamos abordar, pero como senador, ¿cuál es la diferencia en cuanto al trabajo como senador a como diputado federal? Bueno, como diputado federal representas un distrito federal. Hay 300 distritos en el país y cada representación tiene su distrito, más 200 diputados por vía pluri o lista que le llaman. Forman 500 diputados. Estos diputados hacen leyes, aprueban
leyes, legislan y siempre vigilan el presupuesto de la nación. Como aprueban en la ley de ingresos y egresos, o sea, el presupuesto de la nación. Como senador, ya no representas a un distrito de tu estado, representas al estado de Sonora. Tienes 2 representantes por mayoría relativa, o sea, que hayan ganado en las urnas 2 representantes por estado, ¿no? Y tienes 128 senadores. Hay 2 representantes por cada estado, un representante del estado de acuerdo al segundo mejor votado, y el resto es por listas que asignan los partidos políticos. También apruebas leyes, pero no apruebas el presupuesto de la nación, como es el caso de los diputados, pero sí apruebas la política internacional. Entonces, por ejemplo, le compete al Senado la aprobación de los tratados comerciales con otros países. Esa es la diferencia. Diputado a un distrito de tu estado y senador representas al estado. Bien. Ahora la reforma electoral que, pues tengo entendido que la van a mandar para su estudio, no sé si ya la mandaron, a ver si me platica un poquito de esto, pero ahí va a varias cosas que saltan, ¿no? Primero, los plurinominales, ¿no? Sí. La eliminación de los plurinominales, la reelección, incluso, se habla de esto. Ahondamos un poquito en Sí, esto. claro que sí. A favor, en contra, de una vez si me puede adelantar su voto, Sí. sería genial para que Pues supiéramos. lo adelanto. A ver, Bueno, primero lo que es la reelección ya está aprobado. ya está No va a aprobado. haber reelección a Sí. partir del 2030, Ajá. ¿no? Y la reforma... O sea, en el 27 sí puede, si hay elecciones sí se pueden reelegir los que así- alcancen, pues, ¿no? los que así lo asiste su derecho, Sí. porque entra en vigor hasta 2030. Bien. Esto es con una idea de no afectar los derechos políticos, quien se Sí. eligió el 24 pensando en un proceso de reelección. Ujú. Vamos a ponerlo de Pero, esta manera. pero también como que le pusieron un candadito moral, es decir, ok, la vamos a aprobar, esto se va a aprobar, pero empieza a hacer efecto hasta el 30, pero por congruencia, pues no se reelijan. Básicamente fue lo que dijo el CAIDE, un poco la presidenta. Por ley y demás. moral, Sí. basada en nuestros principios Sí. de... O sea, la idea es que nadie se reelija, en los entonces. principios de Morena, Sí. el que quiera ser candidato de Morena Ujú. no puede reelegirse. O sea, pero por ley moral. Por ley moral, ni el nepotismo. O sea, ¿Y usted cree que habrá algunas personas que sí se van a querer reelegir? ¿O Pues, cree que se respete y que nadie se vaya? puede reelegirse por otro partido político, pero no por Morena, ¿no? Y es un proceso que de todos modos se está valorando, Bien. porque hay que estar en las mismas condiciones con los demás partidos políticos. Sí. Lo que sí es una mucha claridad es que no se permite el nepotismo para el 27. Bueno. En los principios de Estar Morena. atento. Ajá. Entonces, Sí. ¿Y plurinominales? ahí va. Ahora, ese es el tema, uno de los temas centrales de la reforma electoral, que ahorita está en un nivel de que hay una comisión nombrada por la Presidenta de la República para analizar, discutir todo el tema electoral con la sociedad, con los partidos políticos, con los intelectuales, con los especialistas en materia electoral. Pero en esencia hay 2 partes muy esenciales de esta reforma, que son los pluris, eso es una, y reducir el financiamiento a los partidos políticos y los gastos en campaña. Genial, me parece genial. Yo voto de una vez, a favor. Y a lo mejor por Vamos los pluris adelante. también, mira, nosotros estamos de acuerdo con la representación de las minorías, Ajá. pero no estamos de acuerdo que sean las cúpulas de los partidos quien decidan quién va a representar a las minorías. ¿Y quién elegiría los plurinominales? Porque si me dice el pueblo, pues ya no serían plurinominales, ¿no? Podría ser por urnas. Pero ya no serían plurinominales, porque pues, el plurinominal no es por ejemplo, voto, ¿no? El Senado de la República Ujú. entra un tercer senador Mm. de acuerdo
a la votación al segundo mejor votado. Ok. Entonces, O sea, el segundo lugar entraría como senador, digamos. Entraría, Senadora, ¿no? Ya hay ese esquema, ¿no? Ahorita ya Sí. existe para el Senado de la República. Pero para diputados federales, el segundo mejor votado del distrito podría entrar como diputado federal, ¿no? Y así respetamos la decisión de las minorías, porque vamos a suponer, no votas por Morena porque no te convence su programa ni su proyecto político para el país, te convence otro proyecto, pues entonces darle el espacio a ese diputado Sí. que buscó el voto y que hizo el planteamiento de lo que iba a llevar tu voz al Congreso. Entonces está bien. Entonces, pero ese podría ser un mecanismo. Pero bueno, ahorita está en el proceso de escuchar todas las propuestas. Sí va a haber una modificación en los pluri, sin afectar, yo lo pondría de esta manera, sin afectar la decisión de las minorías, ¿no? Considerando el voto de las minorías. Y por supuesto, eso nos va a reducir gastos. Claro. Porque si reducimos los pluris de 200 que hay, al menos la mitad, pues nos va... La mitad del presupuesto. Es una parte del presupuesto importante. ¿Cuánto el pluri? Para utilizarlo en las necesidades de la gente. Educación, salud, seguridad, bienestar. Toda esa parte que se ocupa, no gastarlo en dinero en el política electoral. Algún mal pensado diría que va a tener más lana para dar los apoyos que Morena da, que están muy bien, pero pues para dar a los 60 y más, a los viejitos. Ese es un gran tema porque pueden decir, aquí vamos a reducir, pero vamos a dar por acá a la gente, ¿no? No sé, pero, ¿está bien o está mal? No, está muy bien, porque mira, primero, las políticas públicas han cambiado radicalmente en este país. Antes, las políticas se diseñaban para beneficiar a unos cuantos de arriba hacia abajo. Todo se quedaba arriba, nunca nada les tocaba a los de abajo. Y ahí tenemos ejemplos muy claros. En 1995, Zedillo privatizó el sistema ferroviario con el argumento de que iba a volverlo más eficiente y más rentable. Resultó todo lo contrario. Desapareció el tren pasajero y el sistema de carga ferroviario se hizo exclusivo para unos cuantos y no le dan servicio a los demás. También llegó el FOAPROA, deuda de unos cuantos de los más ricos de este país. Se las quitaron, se las condonaron y las convirtieron en deuda pública, donde todos estamos pagando. Esas eran las políticas que beneficiaban de arriba hacia abajo. Ahora ha cambiado, son políticas que se atienden de abajo hacia arriba y es al que menos tiene, al que menos puede, que es un acto muy humano en principio, pero además un modelo económico que está dando resultados. Todo es culpa del PRI, senador. No, todo es culpa de un régimen corrupto que se dedicó a enriquecerse el erario público del dinero del pueblo sin importar el sufrimiento de su gente. A mí me gusta, yo lo he dicho en muchos programas y cuando hemos platicado, dijimos que no íbamos a hablar mucho de política, pero ya, enos aquí. Yo estoy de acuerdo con que se le dé lana a la raza o a la gente que lo necesite, en este caso, estudiantes, adultos mayores y demás. Eso lo hacen grandes economías. Estados Unidos mismo, algunos países de Europa y demás. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y lo seguiré apoyando. Pero tiene que ir de la par, pienso yo, también de obras y de infraestructura nacional, ¿no? Tiene que ir a la par. Quizás ha faltado un poco en este sentido. Entiendo que el movimiento que usted representa, pues no quiero decir va empezando, pero va llegando al poder, ¿no? Llevará tiempo, tomará tiempo, pero sí ha faltado infraestructura, ¿no? Va a la par, mira, y te lo pongo así en ejemplos muy, muy cercanos. Tenemos en Sonora la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. La modernización
y ampliación del puerto de Guaymas, para que todas esas embarcaciones de gran calado que van a Long Beach tengan la forma de atracarse y tener carga contenerizada para eficientizar el intercambio comercial. La carretera Guaymas-Chihuahua, la modernización de las aduanas, el que se haya construido un libramiento ferroviario para regresarle el derecho al bienestar urbano a los nogalenses, pero además una parte de hacer más eficiente teniendo un puerto y teniendo una vía de ferrocarril que conectan a Estados Unidos. Ejemplo, Sonora. Pero te vas a nivel nacional, encuentras obras de gran calado que se están consolidando y que van a ser la fortaleza para el desarrollo económico con bienestar social, que ya están dando resultados. ¿Y eso por qué se ha podido hacer? Por un principio fundamental, que el dinero del pueblo se maneje con honestidad y se aplique con justicia. Eso nos ayuda mucho. Sí. Nosotros tenemos que apostarle al desarrollo con bienestar social, sí, al crecimiento económico con bienestar social. Ahorita, por ejemplo, acabamos de estar en un evento para banderazo de obra de la construcción de vivienda. Esto atendiendo a un derecho que ahora lo establecimos en la Constitución, el derecho a una vivienda digna y propia. Después estuvimos en otro evento donde están las clínicas móviles para llevar atención médica de calidad y oportuna a los lugares más alejados y a la gente que más necesita. Entonces, eso ha sido posible con una visión de un humanismo mexicano del gobernador Alfonso Durazo y de la política de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, va avanzando y aquí es importante decirlo, porque si vemos los números macroeconómicos, que es un medidor que les gusta mucho al sistema neoliberal, pues todos son positivos, porque hay una inflación controlada, un peso fuerte, un salario que ha crecido exponencialmente, 280, y en la frontera 480, casi 500 pesos. Casi no hay desempleo, una tasa de desempleo muy bajita, pero lo que más tenemos que celebrar es que 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza. La distribución de las riquezas ha tenido una mejoría abismal, porque antes se concentraban los ingresos en los más ricos de este país. Ahora disminuye los ingresos de los más ricos de este país y aumenta el ingreso de los más pobres de este país. Bien, usted ya expone un equilibrio, pues, que Hay un se está equilibrio. tomando y expone y defiende el equilibrio, ¿no? Que hay en Sonora, en el país. Hablando del gobernador Durazo, ¿es amigo de usted? Es un amigo que aprecio mucho, le tengo mucha estima. ¿Lo está haciendo bien el gobernador? Muy bien, está haciendo historia el gobernador en Sonora. Está haciendo historia porque gobierna de una visión del humanismo que ha representado, en principio, atender a los que más necesitan. Y eso nos ha llevado a un estado donde hay un repunte histórico sin precedentes de 500,000 sonorenses han salido de la pobreza y pobreza extrema. Por ejemplo, inversiones históricas y tasa de desempleo de las más bajas. Eso no solamente se puede entender cuando gobiernas para la gente. Yo lo decía ahorita allí en el evento de clínicas móviles. O sea, es un reconocimiento al gobernador, a su humanismo y a su liderazgo
que hace posible que en Sonora se vea la salud con justicia y cercana al pueblo. Estos clínicas móviles van a llevar asistencia médica de calidad y oportuna a los que menos tienen, a los que menos pueden, a las comunidades más alejadas. Es un reflejo que en Sonora se defiende el derecho a la salud y se acerca al pueblo. Hablando de Sonora y que usted, pues tengo entendido, ha recorrido todo el estado, evidentemente, ¿las necesidades son diferentes en el sur, en el centro y en el norte de Sonora o son similares? ¿O qué recoge usted cuando va, pues, a Navojoa, a Guatabampo, a Chojoa mismo? ¿Cuál es la diferencia en Nogales, en Agua Prieta, por ejemplo? Sí, son muy distintos. Por ejemplo, me platica Mu- un muy- poco. En muy el di- sur, sobre todo, empezamos por ahí, que es donde más se va a ver acá este podcast, ¿no? Es muy distinto porque hay una composición de actividades económicas y sociales eh, que son distintas en diferentes regiones de Sonora. Por ejemplo, la Sierra de Sonora, ahí la ganadería y llevan otros modos económicos. En el sur hay mayor concentración de población, también mayor carencia, que afortunadamente se ha estado atendiendo con una herramienta muy eficaz. Una de ellas podríamos denominarlo como un acto de justicia, el plan de justicia Yaqui, por ejemplo. Comunidades que quedaron abandonadas por mucho tiempo y a hoy recuperaron sus tierras, el agua, recuperaron las obras para el bienestar social, pero lo que más se recuperó es la dignidad del pueblo yaqui, mismo que se va a aplicar en las comunidades del Mayo. Ujú. Entonces, toda esa composición, Pendiente, perdón que lo interrumpa, pendiente el plan de justicia Mayo, ¿no? el De plan de justicia desarrollarse. Mayo se está desarrollando, se está planeando Ujú. para ejecutarse, igual como fue el plan de justicia Hay yaqui. hay una fecha aproximada, hay un Ahorita entendido. hay un planteamiento de encontrar todos los consensos en la tribu maya la tribu mayos, para que podamos confeccionar este plan de justicia y que represente una verdadera respuesta a las serias y graves problemas que se viven en la comunidad mayo, ¿no? Ya fue diputado federal, fue diputado local también. Fui diputado federal por 2 ocasiones. 2 veces, ¿verdad? Ajá. Diputado federal, ya fue senador, ha sido secretario. ¿Continuará? Pues yo ¿Le creo falta que algo? ¿Está pensando en algo? una vez le pregunté a un gran amigo que ya tiene algo de edad y le dije, ¿a los cuántos años se jubilan de la Ujú. política? Me dijo, esto no tiene jubilación porque Mm. siempre hay que estar haciendo algo para que sea instrumento de bienestar y de desarrollo. Entonces, pues yo podría decir, nos falta mucho camino por andar. Seguimos avanzando. En lo que el movimiento nos ocupe, ahí estaremos. Supongo que me va a decir que no, pero le pregunto, una del librito, aquí el Jaime lo entenderá, ¿no hay obsesión de su parte por algún puesto en especial? ¿No está obsesionado con esta idea del poder y demás? No, nosotros luchamos siempre por la transformación, no luchamos por el poder. Si lucháramos por el poder, seríamos igual que los demás y no tendría ningún sentido. O sea, nuestra lucha es para que logremos avanzar en una generación donde haya justicia, donde haya dignidad, donde haya verdadera democracia, donde haya condiciones para la prosperidad de la gente. Esa es nuestra tarea y hacer esta labor, dejar esta tarea encaminada, pues representa que podamos retirarnos con la frente en alto y con la seguridad de que siempre vamos a encontrar el aprecio y el cariño de la gente. Había puesto en mis notas acá preguntarle el por qué
una persona, un hombre o una mujer quiere ser diputado? ¿Por qué quiere ser gobernador? ¿Por qué quiere ser presidente? ¿Por qué? Usted que lo tengo aquí de frente, ¿por qué usted ha querido ser esto? Yo te lo pondría en una experiencia de vida que me quedó muy marcada. Yo después del COVID, yo en la pandemia padecí COVID, y el proceso de este contagio, pues vamos a decir, fue dentro de lo normal, los 15 o 20 días que se daban antes para que pudiéramos tener la liberación y estar nuevamente en condiciones sanas. Ujú. Pero después del COVID a mí me llegó una secuela, que fue un coágulo, tapó la arteria que alimenta sangre al intestino delgado, Ah, caray. una trombosis mesentérica. Trombosis mesentérica. Mesentérica. Eh, esta, esta trombosis es porque cuando padecían, no se entendían muchas causas, muchas secuelas del COVID. Sí. Y una de las secuelas era que te dejaban coágulos en la sangre y esa sangre te podían afectar una arteria. Y a mí me afectó la arteria principal que lleva sangre al intestino delgado. Cuando me da esta trombosis, es en manera de inmediata, empiezas a tener un dolor extremo. Todos los niveles de, del dolor que hubiera experimentado en mi vida, ahí lo viví. Es como que se me hubieran clavado una daga ardiendo en la boca de mi estómago. Me llevan al hospital y me buscan, a ver, primero pues me pueden a poner todos los medicamentos creyendo que era queriendo encontrar una solución, no encuentran, llegan hasta una inyección derivada de morfina para ver si así se me quita el dolor. Ya cuando se dan cuenta que no se me quita el dolor, pues ya saben que es algo muy grave. Era un fin de semana, no había los instrumentos para hacerme una evaluación como una tomografía u otro tipo de estudios. Y cuando llega el médico, un amigo mío, cirujano, me dice: Heriberto, pues mira, algo muy grave está pasando contigo. De 7,000 glóbulos que debe traer, traes 21,000. Hay una revolución en tu cuerpo. Y tenemos dos opciones nada más. Uno es abrirte a ver qué encontramos. Y la otra es que te induzcamos sueño, ¿no? Estado de coma, pues, para que aguantes el dolor, porque era ya, el dolor podría afectar el corazón de tanto esfuerzo del cuerpo. Y decido porque me abran. Y cuando voy al quirófano, y es donde yo estoy convencido de que todos los seres humanos sabemos cuándo vamos a morir. Tomamos conciencia de que nos vamos. Entonces, ahí te encuentras contigo mismo y con el Creador, o con el que tú tengas esa fe de superior. Y yo le digo al Creador dos cosas nada más, ¿no? Que me permita vivir, porque mi hijo estaba muy pequeño, tenía 4 años, y para hacer bien a los demás. Entonces, ¿qué creo? Cerrando esto antes de darte el contexto de mi respuesta del tema, de la política, creo que pues mi caso fue un milagro, porque de cada 10 que padecen esta trombosis mesentérica, 9 se van. O sea, estadístico. ¿Lo abrieron Me finalmente? abrieron, me encuentran algo más peor, 2,5 metros de intestino delgado en necrosis, muerto. Lo que hacen, cortan la parte que ya está en necrosis y pegan las dos extremos.
De ahí seguía un padecimiento todavía muy duro, porque en principio por 6 días no ibas a tomar agua ni ingerir alimentos. 6 días. Y todavía con pocas posibilidades de que fuera éxito la operación, porque corría el riesgo de que otra vez fallara, ¿no? Porque esas operaciones, saturaciones, lo hacen con grapadoras, no había una grapadora. Entonces lo que hacen una saturación artesanal, le llamaron, para que estuviera lo mejor y que pudiéramos poder resolver esa situación tan grave que estaba pasando en mi cuerpo. Y lo que después de esos 6 días de padecimiento, te das cuenta de que tienes una tarea en la vida, de que tienes una misión en la vida y hay que aprovechar el tiempo. Porque cuando estás enfermo, lo único que deseas es un segundo de salud. No deseas ni el poder, ni el dinero. Quieres estar bien. Entonces, es todo ese padecimiento que yo viví, que superé. Primero me habían dicho que íbamos a tardar unas horas y esas horas iban a ser cruciales si no hubiera dolor y no hubiera fiebre. Después que 3 días para estar seguro de que hubiera una infección. Después pasábamos a 5 días, que era la estadística cuando fallaban las operaciones. Y a lo último, me acuerdo que el doctor me dice, ya al 5.º día donde ya iba a ingerir alimentos, me dice el doctor, ¿te gusta el betabel? Le digo, sí, yo pensando que hay algún tipo de propiedad o algo que para ayudarme. Pues vas a tomarte un vaso de betabel porque tiene un colorante muy fuerte y queremos ver cómo te dejan una manguerita para que haga el drene de ahí lo de la operación. Si no te sale ese color, es que ya le hicimos. Dios. O sea, habíamos aguantado las horas, los 3 días, los 5, y todavía quedaba. Entonces, cuando me tomo el betabel, el jugo de betabel, ahí? Pues primero, pues, imagínate, sin comer y sin tomar agua durante 6 días. Un bienestar. No, miedo a ingerir algo, porque pues, tenía la sensación de que podía fallar, pues, ¿no? Pero me lo tomo y estoy de reojo viéndome en la manguerita y está el doctor ahí. Y fue la primera vez de todo el proceso, antes de que me entraran a operar, que le miré certeza al doctor de que habíamos salido de algo muy serio. O sea, ¿Descansaste? Descansé un poco, pero luego ya seguía otra etapa del padecimiento. Pero gracias a Dios salimos bien. Pero ¿a qué es lo que voy? Que en ese momento profundo de sinceridad contigo mismo y con el Creador, que es mi caso, que yo tengo fe y cada quien puede tener fe superior, uno toma la vida con mucha seriedad y claridad. Y yo, mi reflexión y mi entrega más profunda era seguir viviendo por mi hijo y por hacer bien a los demás. Entonces, mientras yo esté en cualquier parte del ejercicio público, privado o en la vida misma, es para servir al prójimo. Porque así creo que encontramos la verdadera felicidad y el sentido de la vida. Y así se trasciende. Entonces, por eso no creo retirarme y que nos queda mucho camino que recorrer. Gracias por estar aquí. Voy a cerrar con esa historia porque no hay mucho que agregar. Gracias, senador. Muchas gracias, Chema. Y le pediré un último mensaje a la gente del sur del estado y a la gente del estado que verá este podcast. Pero, pues yo soy orgullosamente de Navajoa, gente de Navajoa, Obregón, Guaymas, por supuesto, Chojoa, Álamos, Guatabampo. Y así nos despedimos. Pues decirles que hemos
Estamos cumpliendo con lo que dijimos. En campaña, en el casa por casa, decíamos que si había mayoría en el Congreso de los Unidos, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, íbamos a seguir profundizando en los derechos del pueblo y me siento muy orgulloso que hoy puedo decirle con la frente en alto que hemos cumplido cabalmente ya con lo que dijimos en la campaña. Pensión para las mujeres 60-64, becas a los estudiantes de secundaria, así como tienen becas los de prepa, y el año que viene becas a primaria y a preescolar. El salario mínimo ahora, por ley, siempre estará por encima de la inflación. El tren pasajero en Sonora va a volver a pasar para que tengamos la oportunidad de recorrer con nuestras familias el país y el estado. Pero lo más valioso es que tenemos un gran compromiso con la gente, con el pueblo, y que siempre vamos a estar en la firme convicción de que avancemos juntos en un México de justicia, de dignidad, de bienestar, de prosperidad material y sobre todo prosperidad en el alma de nuestro pueblo. Y muchas gracias al sur de Sonora, a todo el estado, pero al sur de Sonora que siempre nos han recibido y nos han apoyado muchísimo. Decirles, no tenemos derecho a fallarles. Gracias. Muchas gracias.